La ventana del conocimiento, atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende, memoriza la información que procede en el mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje ni memoria explicada, ni conocimiento. Sin saber que ayer por la tarde vi a Juan, hechos temporales, cuando salía de casa, espacio, y me contó que estaba leyendo a George Orwell, conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el embalaje funcional de las neuronas dispersas de corteza cerebral y tálamo, activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de este foco preciso absoluto que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor o cualquier nivel académico, desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar la atención de los alumnos. Sin atención no hay aprendizaje y esa capacidad nace, lo acabamos de ver en el capítulo anterior, al hablar de la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase en un cuento, una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate, es decir, una historia con un principio que ilumine al tiempo que provoque un desarrollo que interesa, introduciendo novedad, sorpresa, complejidad y un final que resuma lo dicho, que despierte el interés por la clase siguiente, creando cierto grado de expectación y futuras recompensas. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de nosotros y lo sigue, lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra y ella apenas si se puede distinguir algo. Este foco se enciende después del chispazo de ese encendido emocional que ya hemos comentado y que se llama curiosidad, y con la atención como con las percepciones se aprende y memoriza. Ese foco atencional tiene que estar encendido durante al menos 85 milésimas de segundo, entre 65 y 250 milésimos de segundo. Para grabar y aprender un percepto, precisamente aprender ser consciente de algo requiere un cambio constante, pero consensual de ese foco de atención, siendo cada acto singular, único. No se pueden aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirle o exigirle que lo haga. Esto sirve de bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido, pero también con un profesor activo y un tema a priori fuera de interesante, la atención hay que evocarla por mecanismos que la psicología, la neurociencia cognitiva comience a, a de, comience a desentrañar. Una de ellos, si no el principal, es evocar la curiosidad en el alumno por aquello que se le explica. La atención sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después después es cuando se sigue con el proceso activo, eficiente de aprendizaje y memoria. Ello está llevando a la búsqueda, eso está llevando a la búsqueda eficiente de aprendizaje y memoria.
a métodos y recursos capaces de invocar la atención de los alumnos como los descritos en el capítulo anterior sobre la curiosidad, métodos y métodos que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y en las materias que enseñan. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto y ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente sin focalizar en ello una atención intensa. Esa es una atención constante, tónica y que aún dispensa permite reaccionar en cualquier momento. Esta sería una atención básica, la más primitiva, es muy dependiente del estado de vigilia-sueño del individuo y su sustrato cerebral principal es la activación de la sustancia reticular activadora ascendente del tronco del encéfalo. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea de otra persona o un perro agresivo, que enseña, que enseña los dientes. Pues bien, ante esta situación, todos recuerdan la reacción excitada de inseguridad y hasta del miedo que han sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio y piensa sobre ese momento, reconocerá que miraba a la persona o al perro atacantes casi fijamente sin distracción posible, atento a sus gestos y expresiones ante, ante un posible ataque. Es una atención absorbente fija mantenida por un estado de alerta constante. También muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega en un tren y, y si ese alguien es muy querido y no se le ha visto hace mucho tiempo, es fácil de intuir que quien espera se encuentra en una tensión expectante. Quien espera trata de mirar sus caras, saltando con su atención a gran velocidad de una a otra, con la obvia finalidad de identificar a la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo como el caso anterior, sino de orientación y cambio constante. También prestamos mucha atención cuando estamos estudiando o tratamos de resolver un problema, ya sea matemático o cualquier otra naturaleza. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes a los ejemplos anteriores. Pues es una atención que no es fija, pero tampoco orientativa, que cambia el foco atencional, persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Es una atención a través de la cual se resaltan errores o equivocaciones y asientos o afirmaciones. Es algo muy parecido, aunque con algún matiz diferencial a la atención con la que seguimos la palabra de un profesor que trata de hacernos entender a través de una secuencia lógica de sus argumentos. El tema que expone en ese último caso es una atención la que se presta el profesor durante una clase que cuando sostenía con el foco puesto en el hilo argumental, sin embargo, puede ser interrumpido, pues el profesor puede mezclar en su razonamiento ejemplos e incluso anécdotas sin relación alguna
aparente con la relación. Hasta hace muy poco se pensaba que todas estas atenciones, cuyos ejemplos acabamos de describir, obedecerían a la activación de un mecanismo cerebral único que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba, es decir, que en todos los casos el individuo prestaba atención y punto, y que ello se debía al reclutamiento de una red de circuitos neuronales comunes a todo tipo de atención. Hoy sabemos, por el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes cerebrales para cada serie de conductas y tareas distintas. Y de hecho, en los casos concretos que hemos descrito. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo más las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida fija y vigilante ante la causa del peligro del perro es producida por unas redes que tienen su centro de control principal en áreas cerebrales que participan en funciones cognitivas e interacción, corteza y regiones frontales y parciales y la activación general de toda la corteza cerebral a través de sustancia reticular ascendente de del mesencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientadas que se activan cuando el individuo trata de identificar la cara de modo muy rápido y de manera constantemente cambiante son áreas cerebrales que proceden la información visual de forma inconsciente a través de estructuras de núcleo como el pulvinar y el cálculo superior. En el último caso, el de atención selectiva para el estudio de la atención ejecutiva de foco, el día de atención selectiva para el estudio de la atención ejecuta de foco intenso, aun cuando cambiantes requiere de redes neuronales en las que participan ventanas, áreas de la corteza prefrontal y en particular de la corteza predosolateral y la corteza cingulada en actividad concertada como el sistema límbico. El conocimiento de todos estos hallazgos sin duda sorprendentemente hasta hace tan solo unos pocos años. Permite plantear la hipótesis acerca de la utilidad o el beneficio tanto para aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor, incluso realizar entrenamiento programados, juegos, videos, test de concentración que permitan mejorar déficit en la atención que interactúan con el aprendizaje de los niños en el colegio. Se ha visto que, por ejemplo, por las redes neuronales, sustratos de la atención ejecutiva, aquellas que se activan para el estudio. Precisamente hay estudios en psicología y medicina que muestran que un entrenamiento utilizado, métodos y hasta test adecuados para este tipo de atención ha sido efecto en el tratamiento de procesos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños o el mismo síntoma de Tourette's y otros síndromes de déficit más selectivos. Un estudio acaba de demostrar esta plasticidad en niños de 4 a 7 años con solo un entrenamiento específico de 5 días. Se trata de niños normales y sin déficit de atención en los que, tras el entrenamiento
correspondiente, se comprobó una mejora de capacidad atencional e incluso un aumento de coeficiente de inteligencia. E igualmente también se lograron efectos similares en niños que padecen de déficit de atención e hiperactividad sometidos a estos entrenamientos de atención específica y en estas mismas edades. Todo ello nos habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales puede proporcionar no solo a la medicina y a los posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en niños que no los padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se ha visto la atención para el estudio, sino general para los procesos que hemos llamado la atención de orientación. Estas redes para la atención de orientación tienen ventanas plásticas diferentes a las de la atención ejecutiva y se forman antes, en cualquier caso y a la hora de los tratamientos conductuales que hemos señalado. La impronta genética es importante en el sentido de que fluya a la hora de obtener con ellos un completo éxito. Todos estos nuevos conocimientos llevan a la idea de que ya hemos mencionado antes de que cabe la posibilidad de que haya muchos otros subsistemas neuronales de atención que se activen en el caso del estudio y aprendizaje de manera muy complejas e incluso conocimientos que permitan desbrozar nuevos matices en las redes neuronales conocidas que pudieran ser específicos para estudiar mejor matemáticas y de modo diferente. De hecho, hoy se piensa que los sustratos neuronales de la atención no son iguales en el niño y el adulto, o incluso en el niño para cada edad y aún para cada tema diferente. Y es que lo que se entiende por tiempo atencional, precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren para entender la atención a cada edad o periodo de la vida, puede ayudar a ajustar los tiempos de atención real durante el aprendizaje en clase de una manera más eficiente. De ser así, podrían desarrollarse entrenamientos selectivos que redundan en una mayor eficiencia es el estudio de estas materias. Un capítulo final refiere a aquella última atención que llamamos inconsciente virtual global u bolsista y que tendría que ver con una faceta de la creatividad humana con el conocimiento nuevo. Capítulo 20, una atención claramente diferente a la atención ejecutiva que se refiere y cómo acabamos de señalar para el estudio consciente y con la que se llega a resolver problemas determinados siguiendo un hilo específico de razonamiento. La neurociencia actual sabe muy poco acerca de este otro tipo de atención cerebral que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas altamente complejos. Me refiero a situaciones en las que una persona ante un problema y durante un proceso de resolución y afán y atención focaliza, alcanza un punto en el que sabe, es consciente de la imposibilidad de continuar y abandona. Lo curioso es que si el problema es altamente motivador, el cerebro sigue trabajando en él bajo el foco de otro tipo
de atención, esta vez inconsciente, y es con esta otra atención con la que finalmente algunas veces se puede alcanzar la solución, como fue el caso de Arquímedes, que se aplica en el capítulo 10. Todos estos mecanismos de la atención, en particular los dos primeros descritos en este capítulo, nos han servido para sobrevivir a lo largo de los millones de años. También los dos últimos, por supuesto, pero estos han tenido un valor más humano, más social, más como sustrato del pensamiento abstracto y creativo. Estamos a las puertas de conocer el valor de esas otras atenciones y de posibles métodos de entendimiento específico para aprender y enseñar mejor.